Bien, chicos y chicas, vamos a ver ahora, como les dije en la clase pasada, una versión un poquito más elevada del algoritmo de la suma. Obviamente el algoritmo que vamos a ver es diferente del algoritmo básico que aprendimos, pero van a ver ustedes la estructura básica, valga la redundancia, la estructura básica de ese algoritmo humilde de suma que vimos. Este sí ya se puede aplicar a la tarea. Si ustedes se fijan, esta video clase aparece una suma infinita, ¿verdad? ¿Sí? Aparece una suma infinita eh, expresada con un símbolo griego, sigma. Eso se le conoce, creo que ustedes ya lo han de haber visto en bachillerato, se le conoce como sumatoria, pero también eh, así se expresan el término general de lo que se conoce como serie en matemáticas, ¿sí? En cálculo 3 o en ecuaciones diferenciales, en una de esas dos van a ver esto. ¿Cómo es que se interpreta una expresión de este tipo? Bueno, lo vamos a ver en dos ocasiones durante esta videoclase, ¿verdad? Ante todo, ¿qué son estos dos términos que están en la base y en el techo de sigma? ¿Sí? Así creo que se conoce como este símbolo griego, ¿sí? Bueno, es ante todo aquí abajo usualmente, bueno, en los dos lados, tanto aquí abajo como aquí arriba, se suele usar una variable, que es lo que se conoce como el índice de la sumatoria. El índice es algo que le da la variabilidad a la suma. Ya vamos a ver cómo es esa variabilidad. No se preocupen si no están comprendiendo ahorita o si sienten que ando por las nubes. Se puede usar en los dos lados, o sea, el índice de la sumatoria, en este caso es K minúscula, se está usando aquí abajo, pero se interpreta como que K va a variar comenzando desde cero y se va a ir hasta el infinito. Eso es lo que quiere decir, que K va a comenzar desde cero y va a continuar indefinidamente porque va a tener que llegar al infinito. Matemáticamente bueno, realistamente es imposible, pero matemáticamente es aceptable. ¿Sí? Que una variable tome valores desde un valor inicial hasta el infinito o hasta menos infinito. Entonces observen que ese índice forma parte de la fórmula que de la sumatoria, ¿sí? Está aquí está el índice y está como exponente acá, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esta fórmula? O sea, ¿qué nos indica esta fórmula? Yo creo que es mejor contextualizarla, ¿sí? Contextualizándola creo que la vamos a entender mejor. Para contextualizarla, veamos a nuestro viejo amigo, a nuestra vieja amiga, la función exponencial que todos conocemos, ¿sí? Y no me digan que no la conocen porque ahora con esto del COVID-19 está saliendo en todas las gráficas que salen en las cadenas de televisión, ¿sí? Eso es la famosa variación exponencial que nos muestran, tiene que ver con una variación de este tipo, ¿sí? No tal vez con e a la z, no con la base e de los números naturales, neperianos, perdón, pero sí algún tipo, no sé, podría ser 2 a la z, 3 a la z, 2.5 a la z, no sé, pero es de esta familia de exponenciales lo que está pasando ahorita con el COVID-19. Entonces, esto sí lo conocemos muy bien de mate, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo esto, chicos y chicas, es que esta exponencial se puede representar como una suma, ¿sí? Una suma de términos, ¿sí? Se va a expresar como una sumatoria de términos. Cualquiera diría que
que se complica la cosa de esta manera, pero no. Créanme que muchas veces expresar una función así como una sumatoria facilita los análisis matemáticos posteriores. Pero eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Que toda esta sumatoria, todo esto que he encerrado yo en un recuadro, bueno, ahorita ya sería azul-rojo, ¿sí? En un recuadro azul-rojo, ¿sí? Toda esa sumatoria es, pero fíjense bien, una sumatoria que tiene infinitos términos. Eso es lo que indica, o semi-infinita, si lo quieren ver de otra manera. Ya vamos a ver por qué es semi-infinita o infinita para efectos prácticos. Digamos que es una sumatoria semi-infinita de términos, ¿sí? Entonces, esa sumatoria semi-infinita o finita, según el punto de vista, es igual a elevar e a un número z, ¿sí? A elevar e a un número z. Supongamos que z vale 1, o sea, este número z es este y vale 1. Ustedes dirán, o sea que solo enteros acepta la exponencial. Por supuesto que no, ustedes saben que es una función de variable real. Y la z puede valer 0.5, 0.1666666, 0.277777747777883. O sea, la z puede tomar cualquier valor. Yo he elegido arbitrariamente que valga 1 la z, ¿sí? Entonces, lo bonito es que esta z, que es esta misma, ¿sí? Es esta variable que está aquí, ¿sí? En otras palabras, el exponente de e, ¿sí? El exponente de e, ¿sí? Es esta variable que va aquí, ¿sí? Van entendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que cobra vida esta sumatoria? Fácil. Este índice de la sumatoria nos dice comenzá conmigo valiendo 0. Chivo. Entonces voy a poner 0 acá y digo 0 factorial. Eso está aquí, miren, aquí está, ¿ves? 0 factorial, ¿sí? ¿Sí? En el denominador, ahí está en el denominador, o sea, aquí está en el denominador, ¿sí? Aquí está en el denominador. Y en el numerador voy a poner z elevado a la 0. Pero ¿cuánto vale z? Ya dijimos que z vale 1, ¿sí? Entonces, pongo 1 aquí elevado a la 0, ¿sí? 1 elevado a la 0, ¿sí? Porque k comienza valiendo 0, ¿sí? O sea, este 0 que está acá, ¿sí? Es este 0 y este 0 que está acá, ¿sí? Se fijan, fácil, ¿verdad? Fácil. Luego, como es una sumatoria, dice la K, voy a ir variando de 1 en 1, desde 0 hasta infinito. Entonces mi siguiente valor es 1. Pero como soy una sumatoria, tenés que poner el signo más. Entonces, cabal, aquí está el signo más, ¿sí? Y luego pongo z, que siempre vale 1, o sea, z aquí está, ¿verdad? Z vale 1. Entonces vuelvo a poner el 1. Este es z igual a 1, eso no, siempre va a ser 1. La K ahora vale 1. Disculpen, solo voy a hacer un poco menos grueso esto. Creo que ahorita ya va a estar un poco mejor. Entonces la K vale 1, ¿sí? Entonces voy a poner 1 acá, ¿sí? Y acá 1 factorial, ¿sí? Porque la K acaba de pasar a valer 1, ¿sí? Y ahí está. Y luego el siguiente término. Perdón, hay algo que no les había dicho. Que teníamos que encontrar el valor de la sumatoria o serie para 5 términos de la misma, ¿sí? Y obviamente, ¿quién me dice cómo varía esta fórmula? El índice de la sumatoria. El índice de la sumatoria me dice cómo va cambiando la fórmula de la misma, ¿sí? Entonces, ahora ¿dónde íbamos? Íbamos cuando la K valía 3, ¿sí? Ahorita la K vale 3. 2, perdón. La K vale 2, ¿sí? Entonces voy a poner z a la 2 y aquí 2 factorial, ¿sí? 2 factorial. Entonces, obviamente la z vale 1, ¿verdad? Entonces, aquí está, ¿sí? La z vale 1 elevado a la 2 y 2 factorial, ¿sí?
Y lo mismo pasa con los otros términos. La z vale 1, la k pasa a valer 3 y aquí 3 factorial. La z siempre vale 1, la k vale 4 y aquí 4 factorial. ¿Se fijan qué fácil? Y cada término va entre término y término va un signo más, porque es una sumatoria la que estamos haciendo. ¿Ven qué fácil? Y ahí están los 5 términos. Un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos y 5 términos. Esos son los 5 términos que vamos a sumar. Aquí dice, ¿ves? Sumatoria de 5 términos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso algorítmicamente? Bueno, si, y aquí está la maravilla, si estamos sumando, ¿sí? Si estamos sumando, ¿sí? Se fijan, ¿verdad? Estamos sumando. Entonces, vamos a usar nuestro humilde algoritmo de sumatoria, ¿sí? Después de todo, lo que me dice esto es, vas a tener que hacer una suma, pero usando mi fórmula, ¿sí? Y cada término de mi fórmula lo vas a sumar con el siguiente término de mi fórmula. Eso es lo que nos dice esto. Si sumaras infinitos términos de mi fórmula, ¿sí? O usando mi fórmula, esa suma infinita o semi-infinita, porque comienza en 0, bueno, algunos dirían semi-infinita, otros dirían infinita. Para mí, para efectos prácticos, es infinita, porque de aquí que lleguemos a infinito, aunque comencemos desde 0, pero bueno, también semi-infinita creo que es más apropiado. Si sumamos esos infinitos términos, eso nos va a dar equivalente a e elevado al número que estemos poniendo en z. Si ponemos z igual 1, observen que e a la 1 es esta cantidad, que por cierto tiene un número infinito de decimales, ¿sí? Tiene un número infinito de decimales. Entonces quiere decir que con infinitos términos nosotros lograríamos estos infinitos decimales. Con un número finito no logramos estos infinitos decimales. Es más, no vamos a lograr más allá que una igualdad de cierto número de decimales con la expresión exacta. De hecho, esta no es la expresión exacta. La expresión exacta tiene infinitos decimales. Y si ustedes se fijan acá, tenemos hasta cierto número de decimales. Pero lo que les quiero decir es que con 5 términos apenas nos vamos a lograr aproximar incluso a esta cantidad, ¿sí? Que de por sí no es exacta, ¿sí? Solo con infinitos términos vamos a lograr el valor exacto de e a la 1. Obviamente cuando la z vale 1. La z puede tomar otros valores, ¿sí? Bien, entonces ¿cómo hacemos? Es una simple suma. Inicializamos en 0. ¿Sí? Esta es la tercera vez que hacemos el mismo procedimiento. Iteración 1, el valor actual, ¿sí? Le sumamos el primer término de la sumatoria, este término, ¿sí? ¿Sí? Se lo sumamos aquí, ¿sí? ¿Sí? Y eso, la suma de ese término con este es el nuevo valor de la sumatoria. ¿Se fijan? Entonces miren qué bonito. Como comenzamos en 0, ¿verdad? Sí, comenzamos en 0. Ese 0 está aquí. ¿Sí? Y este término, 1 a la 0, ¿cuánto da, muchachos? 1 a la 0 es 1, ¿verdad? ¿Y 0 factorial cuánto es? No es 0, ¿verdad? 0 factorial no es 0. 0 factorial es 1. Entonces este término da 1. Entonces el resultado es 1. Ese 1 es este valor que va a estar aquí. Ese 1 lo ponemos acá, lo sumamos con el segundo término de la sumatoria, ¿sí? ¿Sí? O sea, ya tenemos este valor almacenado. Ahora lo sumamos con este, o sea que realmente lo que vamos a tener es la suma de estos dos términos, ¿sí? Es la suma de estos dos términos, ¿sí? Este valor es este que está acá, ¿sí? Y este valor, ¿sí? Es este que está acá. Entonces, si se fijan, de la iteración previa, obviamente ese 1 es este que está acá, de la iteración previa, ¿sí? Y este valor de acá es este valor que está acá, ¿sí?
lo cual da 2. Qué interesante, ¿verdad? Observen que con dos términos ya logramos este 2 que está aquí, miren, este 2, ¿ve? Ya lo logramos, ¿sí? Entonces, este 2 es precisamente el valor que se asigna acá, ¿sí? Es el valor de esta suma, ¿sí? Este valor de 2 lo usamos aquí, y a ese valor de 2, ¿sí?, le sumamos el tercer valor. Observen que lo que tenemos aquí es la suma de los primeros dos términos de la sumatoria. Entonces, al sumar el tercero, lo que tenemos es la suma de los primeros tres términos de la, lo que tenemos es la suma de los primeros tres términos de la sumatoria, ¿sí? Y estamos en la tercera iteración apenas. Entonces, ¿cuánto valía esto, muchachos? Valía 2, es lo que nos dejó la iteración anterior, ¿sí? Es este valor que estaba aquí, ¿verdad? El valor último que se le asignó al acumulador. Y entonces a eso le asignamos el tercer valor, ¿sí? ¿Sí? El tercer valor de la sumatoria, que es 1 al cuadrado sobre 2 factorial, que es 0.5. O sea, este valor, vale 0.5. ¿Sí? ¿Por qué 0.5? Porque 1 al cuadrado da 1 y 2 factoriales 2 por 1, o sea 2, 1 medio, 0.5. Entonces quiere decir que la sumatoria ahorita va por 2.5. Ese 2.5, ¿sí?, lo asignamos acá. Es sencillamente el valor, ¿sí?, el valor de esta suma, ¿sí? Es el valor de esa suma, ¿sí? Entonces, ese 2.5, ¿sí?, ese 2.5 es el siguiente valor actual de la siguiente asignación, ¿sí? Observen que este 2.5 me representa la suma del primer término, ¿sí?, que es este que está acá, ¿sí?, con el segundo, o sea, que es este que está acá, o sea, que ya llevamos sumado este con este, ¿sí? Y a ese 2 le sumamos 0.5, que es precisamente este valor, o sea que este 2.5 me representa la suma de los primeros tres términos. Entonces, ese 2.5 quiere decir que aquí tengo la suma de los primeros tres términos. Quiere decir que aquí tengo la suma, aquí ve, tengo la suma de los primeros dos términos y esta es este es el primer término, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿y este? Este es el valor inicial, es el cero con el que comienza todo, si no el algoritmo no va a funcionar, ¿sí? Siempre tiene que tener un valor de inicialización, pero este 0 no es el primer término, este 0 no es el primer término de la sumatoria. El primer término es este de acá, ¿sí?, que es este que está acá, ¿sí? Este solo es este que estoy manchando aquí, solo es el valor de inicialización, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí yo tengo en esta humilde variable suma, yo tengo el acumulado de los tres primeros términos, y cuando yo añada el cuarto término, que es este que está acá, ¿sí?, este que está acá, voy a tener la suma de los primeros cuatro términos. ¿Se fijan qué bonito? ¿Se fijan qué maravilloso es el algoritmo? ¿Sí? Y finalmente, bueno, antes de nada, en la iteración anterior habíamos llegado a 2.5 y esto vale 1 al cubo da 1 entre 3 factorial, 3 factoriales 3 por 2 por 1, o sea 6, es un sexto. Entonces me da este valor. Si se fijan, mire qué interesante, ya nos vamos acercando al 2.7, ya tenemos, para efectos prácticos, tenemos algo así como 2.67 aproximadamente, ¿sí? Tenemos 2.67, ya casi 2.7, ¿verdad? Con 4 términos, muchachos, ¿sí? Entonces, este valor, ¿sí?, que es este que se le va a asignar como nuevo valor al acumulador, ¿sí? Este valor es nuestro nuevo valor actual aquí en la quinta iteración, aquí, ¿ve? ¿Sí? Entonces,
Acordémonos que esto me representa ya la suma de los primeros 4 términos, y a esos 4 términos le sumo el quinto término, que es 1 a la 4, que sigue valiendo 1 entre 4 factorial. Pero 4 factorial es 4 por 3 por 2, es 24. O sea, es 1 sobre 24. Este término es 1 sobre 24. Y cuando lo sumo con los 4 términos anteriores, fíjense qué manera más elegante de decir eso. ¿Sí? Cuando lo sumo con los 4 términos anteriores, que eso es lo que me está representando. Eso es lo que me está representando este término, la suma de los primeros 4 términos. ¿Sí? El resultado, miren qué bonito. El resultado es 2.708, prácticamente es 2.71. O sea que prácticamente ya tenemos los dos primeros decimales. Prácticamente, no exactamente. Con 5 términos de la sumatoria. ¿Sí? Entonces, esto es maravilloso. ¿Sí? Esto es maravilloso. Entonces, y nos damos cuenta que estamos usando el mismo humilde algoritmo con el que empezamos. Entonces, ¿cómo sería el algoritmo, muchachos? Sería que ingrese Z. ¿Por qué tenemos que ingresar Z? Hombre, porque Z es lo que se reemplaza aquí, ¿sí? En esta fórmula, ¿sí? En este caso particular, Z vale 1, ¿sí? En nuestro caso particular vale 1, pero puede ser que valga 100.48 menos 4.9, ¿sí? También necesitamos n, que es el número de términos de la serie. O sea, tenemos que saber dónde parar, ¿sí? Entonces nos indica que son 5 términos, ¿sí? Nos indica que son 5 términos, ¿sí? 5 términos de la serie, ¿sí? Entonces, aquí hay un error. Ya regreso con ustedes. Bien, disculpen el error que había cometido. Se me había escapado por alto que la sumatoria empieza desde 0. Entonces, bueno, pero sigamos, ¿verdad? Z es precisamente este número que está acá, ¿sí? Todo eso estaba bien, ¿verdad? Esto está perfectamente bien. N es el número de términos de la serie, en este caso n vale 5, ¿sí? Son 5 términos, o sea, este es el primero, este es el segundo término, ¿sí? El segundo, este es el tercero, ¿sí? Disculpen, aquí voy a poner primero, este es el cuarto, disculpen, no soy muy bueno escribiendo con esto, y este es el quinto, ¿sí? Este es el quinto término, ¿sí? Pero observen que la K empieza en 0, ¿sí? La K empieza en 0 y termina en 4, o sea, termina en 5 menos 1, ¿sí? O sea, la K, ¿sí? La K, el último término es para K igual n menos 1. En eso fíjense, o sea, aquí la K inicia en 0, ¿sí? ¿Sí? La primera K, y llegamos hasta K, ¿sí? Igual a 5 menos 1, que es, si se fijan, está elevado a la 4 el 1, ¿sí? Y es 4 factorial. Entonces, para 5 términos la K va desde 0 hasta n menos 1, ¿sí? Entonces, si el usuario dice, yo lo que quiero son 5 términos, este era el error que yo había cometido. Pueden comparar si retroceden el video. Son diferentes los límites. Voy a comenzar desde K igual 0, esto sí está correcto, y voy a terminar en n menos 1. No lo tenía así antes. Si quieren retrocedan el video, van a ver que no lo tenía así. Eso es lo que corregí. Bueno, esta es la inicialización, ¿sí? Voy a borrar, cambio de color,
Observen, aquí está la inicialización, es esta que está acá, ¿sí? Luego aquí empiezan las iteraciones. Si se fijan, desde 0 hasta... ¿Cuánto vale 5? ¿Cuánto vale n? Dijimos, valía 5, ¿verdad? Entonces, para 5 iteraciones, la K va desde 0 hasta 4, ¿sí? Desde 0 hasta 4. Son 5 pasos. Cuando la K vale 0, cuando la K vale 1, cuando la K vale 2, 3 y 4. 5 pasos, 5 iteraciones, ¿sí? Entonces, miren qué bonito. Aquí está. El nuevo valor del acumulador, o sea, suma, es igual al valor presente. Eso no ha cambiado, muchachos, no ha cambiado. Más algo, ¿sí? Más algo. ¿Y ese algo qué es? Hombre, es la formulita que origina cada terminito de la sumatoria, ¿sí? Por ejemplo, cuando comenzamos con suma igual a 0, ¿verdad? Aquí está suma igual a 0, está aquí. Y luego decimos z a la que, la k empieza en 0, ¿verdad? Entonces decimos z a la 0, ¿sí? Z a la 0 sobre factorial de 0. Cabal, aquí está, ¿ve? ¿Cuánto vale z, muchachos? Z dijimos que valía 1, ¿verdad? Para este ejemplo. Entonces la z vale 1. Entonces es 1 a la 0, ¿sí? Sobre 0 factorial, ¿sí? Y eso es para el primer término, ¿sí? ¿Sí? Entonces, luego, eso lo sumamos con esto, que es lo mismo que hicimos aquí, ¿verdad? O sea, exactamente lo mismo. Luego pasamos aquí, regresamos aquí, ¿sí? Aquí ahora la K vale 1, ¿sí? La K va a valer 1, ¿sí? Entonces, cuando la K vale 1, ¿sí? Acordémonos que aquí ya tenemos un 1, ese 1 es este que está acá, ¿eh? Este que está acá es de la iteración anterior, más, aquí vamos a poner 1 a la 1 sobre 1 factorial, ¿sí? ¿Qué es este término que está acá? Este término que está acá, ¿sí? ¿Sí? Este término que está acá. Es esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces ya estamos sumando 1 con 1 a la 1 sobre 1 factorial. O sea, estamos sumando ya estos dos términos, ¿sí? Y así vamos, ¿sí? Y así vamos, ¿sí? Entonces, si se fijan, lo que estamos añadiendo es la formulita en términos del índice. El índice es el for, el índice del for es el índice de la sumatoria, ¿sí? Y es algo lógico, es algo que ustedes es una aplicación ya muy bonita del for, de cómo que se usa un for. El while, por supuesto que se puede usar acá, solo que a mí se me facilita más explicarlo con el for, y creo que a ustedes se les facilita más entender el for, pero les agradecería que lo intentaran con el while, no sea que venga en el examen en línea, venga un while, ¿sí? Ahora, no sé si han notado algo. Octave, ¿sí? Octave tiene su propia función que calcula el factorial, pero yo aquí puse factorial 1 porque es una función que yo he creado y ustedes la van a crear, ¿sí? El factorial es una función que yo he creado. Entonces quiere decir que estamos haciendo uso de una programación modular, donde el cálculo del factorial no lo hace este programa, ¿sí? Sino que lo hace una función. Ahora, si se fijan, este programa no es una función, este que estamos viendo ahorita no es una función, pero se le puede llamar programa principal. Tal vez no se le puede llamar función principal, pero sí programa principal. Y ese programa principal está llamando a la función factorial 1. ¿Y cuál es el parámetro de trabajo? K, ¿sí? Que es que necesitamos que saque el factorial de K,
¿sí? ¿Qué es esto? Necesitamos que saque el factorial de 0 cuando la k vale 0, que saque el factorial de 1 cuando la k vale 1, que saque el factorial de 2 cuando la k vale 2, que saque el factorial de 3 cuando la k vale 3, que saque el factorial de 4 cuando la k vale 4. ¿Sí? Que de todas maneras hasta ahí va a ser, porque la k va desde 0 hasta 5 menos 1, o sea, la k va a ir desde 0 hasta 4. ¿Sí? ¿Les queda claro? Entonces, cuando ya terminemos todo esto, al final lo que hemos hecho básicamente es toda esta serie de iteraciones. Esta iteración, esta y esta. Al final nos tiene que dar este resultado, este de acá. Este resultado nos tiene que dar al final. Para este ejemplo, por supuesto, ¿sí? Y entonces desplegamos ese resultado. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase, ¿sí? Pero antes de perdón, no es cierto. En la siguiente clase lo que vamos a ver es cómo hacer la función del factorial. Y eso es una cosa muy bonita que creo que el licenciado Cortés ya se las explicó. Se las voy a explicar a mi manera. Pero creo que les va a servir un repasito. Él ya se lo explicó. Yo se lo voy a explicar nuevamente. Si les gusta el método de él, sigan el método de él. Si les gusta mi método, sigan mi método. El caso es que tienen que usar una función factorial. Gracias.